Vamos a continuar con el avance del tema de lo que es aprendizaje supervisado. La semana pasada vimos, la clase pasada vimos el tema de regresión y el día de hoy nos toca ver lo que es clasificación. Y dentro de ese tema vamos a ver diferentes técnicas a lo largo de las siguientes sesiones. Entonces, primero vamos a comenzar por diferenciar lo que es clasificación y regresión, ¿no? Ambas técnicas pertenecen al área de aprendizaje supervisado porque para ambos casos conocemos las características y conocemos lo que queremos obtener como resultado, pero están orientadas a distintos problemas. En el caso de la regresión, como vimos en la sesión anterior, lo que queremos hacer es encontrar una curva que mejor se ajuste al conjunto de entrenamiento, ¿sí? Y después usamos esta curva para poder predecir valores nuevos. Por ejemplo, en base a las características de una casa, que pueden ser tamaño, número de cuartos, número de habitaciones, etcétera, puedo predecir su precio, ¿sí? Y lo importante que tenemos que notar acá es que esto es un valor continuo, un valor real. Mientras que la clasificación lo que pretende hacer es encontrar un modelo que pueda describir la distribución de las clases o categorías que pueden estar presentes en el conjunto de datos. Entonces la idea es de que después podamos usar este modelo para asignar una clase a elementos nuevos. Entonces si vemos el mismo ejemplo de la casa, en base a las características de esta casa, que pueden ser los mismos de la regresión, digamos tamaño, número de cuartos, número de baños, etcétera, yo puedo clasificar la casa como una casa estándar, lujosa, precaria, o etcétera, no siendo que esto de acá es un valor discreto o un valor categórico. Entonces, esa es la principal diferencia. En el caso de la regresión, lo que yo hago es ajustar una curva a los datos para poder después predecir valores nuevos. Es decir, utilizo información histórica que me permita luego predecir información futura o la cual no conozco. Mientras que en la clasificación lo que yo hago es encontrar un modelo que me describe la distribución de las clases, es decir, cómo estas clases están divididas en el espacio de características con el objetivo de asignar una clase, ¿no? En este caso ya no quiero predecir el costo, sino por ejemplo quiero poder clasificarla dentro de un grupo o dentro de un grupo de diferentes clases, ¿no? Como en este caso es estándar, lujosa, etcétera. Y este es un valor discreto o categórico. Entonces, en base a esto, yo puedo representar esta información de diferentes maneras, ¿no? Y justamente es donde vienen los modelos de clasificación existentes. Entonces, si vemos este ejemplo un poquito con más detalle, en lugar bueno, lo que yo tengo como clases existentes serían, por ejemplo, casa precaria, casa estándar y casa lujosa. Y como características tengo el área del terreno, el área que ha sido construida, el número de habitaciones y el número de baños. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener observaciones o puntos, que son casas en lugares cercanos, con su respectiva clasificación, que se supone que es asignada por un experto, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto o una persona que evalúe el valor de la casa. Y también en este caso, al igual que en la regresión, es posible representar gráficamente los datos. Pero la diferencia es de que esta vez yo no estoy interesado en poder ver la distribución de los datos para ver qué curva mejor se ajusta a estos datos, sino es para poder ver la mejor manera de dividir las clases existentes. En este caso, otra diferencia es que en el caso de la regresión tenía yo acá abajo en el eje X, por ejemplo, el tamaño de la casa, mientras que en el eje Y tenía su precio. Entonces yo decía que el precio dependía directamente del tamaño. O si tuviera más dimensiones, yo digo que el precio depende del área del terreno, del área construida, la cantidad de habitaciones, etcétera. En cambio, en el caso de la clasificación, todos los ejes que yo represento, en este caso son solo dos ejes, estos dos ejes son características. Entonces yo, por ejemplo, voy a graficar las casas y las voy a dibujar en algún lugar específico según su área y la cantidad de cuartos que tiene. Entonces, ¿no? Una clasificación aleatoria sería, si yo tengo una casa que tiene un terreno grande y tiene bastante número de cuartos, yo puedo decir que es una casa lujosa. Pero si tengo una casa con bastante terreno, pero que tiene pocos cuartos, yo podría decir que es una casa precaria. Y si tengo una casa con una área de terreno relativamente pequeña, pero un número de cuartos normal, entonces yo podría decir que es una casa estándar. ¿Ok? Es una clasificación, es un ejemplo aleatorio, pero más o menos es para darnos una idea. Entonces, ¿qué podría decir acá? Todos los puntos que son de color verde son todas aquellas casas que tienen esas características, que tienen un área de terreno pequeña, pero que tienen un número de cuartos alto.
mientras que todos los que son azules, que son considerados lujosas, son aquellas que tienen harto terreno y hartos cuartos. Y aquellos que tienen harto terreno pero pocos cuartos son los de color rojo, que son precarias. Entonces, en este caso no tiene sentido que yo quiera encontrar una curva que se ajuste a todos los puntos, porque para comenzar sería una curva demasiado compleja, pero además, porque lo que yo quiero es encontrar cómo puedo dividir estos grupos. Entonces, la idea de lo que yo quiero hacer acá es, en lugar de definir una curva, yo quiero definir líneas que dividan a estas clases. Yo quiero definir fronteras de división. Entonces, por ejemplo, si yo escojo, vamos a elegir acá ese de acá, yo lo que yo quisiera obtener idealmente sería una línea que me dice, ok, acá tienes una división inicial, acá, para separar verde y azul. Luego tienes esta línea de acá que separa verde de rojo. Y luego tienes esta línea de acá que separa azul de rojo. Entonces, en lugar de que tenga una curva que se ajuste a los datos, lo que yo tengo que definir son fronteras que me permitan dividir estos datos. De tal modo que si yo tengo una casa nueva, de la cual no sé su clasificación, entonces si esa casa, por ejemplo, tiene un número un número grande de terreno, una área grande, y tiene una cantidad de cuartos alta, entonces probablemente va a caer en este punto, ¿no? Si por ejemplo yo tengo para clasificar un nuevo elemento y lo divido y cae que es por acá, porque tiene una cantidad grande, un área grande y tiene una cantidad grande de cuartos. Entonces, según mi modelo, en la zona en la que cae este punto es la zona de las casas lujosas. Entonces, según mi modelo ha sido definido acá, yo tengo que esta es una casa lujosa. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con el modelo de clasificación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se encuentran estas líneas y cómo se dividen estas clases? Ahí varía completamente según cada modelo y justamente ahí tenemos diferentes alternativas para llevar a cabo esa tarea. ¿Ok? Entonces, si hablamos primero del proceso, ¿no? De cómo sería el proceso para hacer clasificación, lo primero que tenemos que hacer es obtener puntos de entrenamiento, al igual que en la regresión, ¿no? Buscamos características de las casas en el mismo vecindario y acá la diferencia es que les vamos a asignar una clase o le pedimos a un experto que nos asigne una clase según las que tenga definidas. Luego puedo graficar los puntos en el plano cartesiano, ¿no? Pero en este caso es para poder observar cómo están distribuidas las clases, para elegir el mejor modelo, ¿sí? Según cómo se encuentran distribuidas. Y en el caso igual de que tengamos más de dos características, debemos usar alguna técnica de reducción de dimensionalidad para que yo pueda visualizar esta distribución en un plano de dos dimensiones. Luego aplicamos el algoritmo de clasificación sobre los puntos y definimos reglas. En este punto es donde varía bastante según cada algoritmo. Yo puedo definir, por ejemplo, hiperplanos de división, que es el caso de técnicas como Super Vector Machines, máquinas de vectores de soporte. Puedo definir fronteras de decisión, como es el caso de KNN, por ejemplo. Puedo definir aristas en un grafo, ¿no? Que es los modelos basados en grafos. Puedo definir probabilidades, como es el caso del clasificador bayesiano. Puedo definir, en el caso de redes neuronales, pesos de las neuronas. Y así sucesivamente va cambiando según cada modelo. Pero después, como vimos en la primera clase, después de que he clasificado, de que he entrenado, perdón, lo que puedo hacer es mejorar mi algoritmo, es decir, aprender. Y esto quiere decir aplicar el modelo sobre datos que no fueron usados. Y si existen errores, los usamos para mejorar el modelo. ¿Sí? Esto lo hemos visto con un poco más de detalle al comienzo. Aplica lo mismo. ¿Ok? Y finalmente, lo que hacemos es clasificar elementos nuevos, es decir, validar si nuestro modelo qué tan buen desempeño tiene, ¿no? Que esto se conoce como clasificación. Recordemos que la primera parte, que es aplicar el algoritmo inicialmente y encontrar estas reglas de división, es la parte que se conoce como entrenamiento. Una vez que tenemos el algoritmo ejecutado y lo queremos mejorar según los errores que se han cometido, eso se denomina aprendizaje. Y una vez que ya tenemos este algoritmo bien pulido, ya podemos pasar a una etapa de clasificación de elementos nuevos, que quiere decir utilizar la información, el modelo que se ha obtenido, el conocimiento que se ha modelado para clasificar elementos nuevos según las clases que tenga definidas. ¿Ok? Ese es el proceso final, perdón, en general. Ahora aquí vemos algunos ejemplos de modelos de clasificación. Como mencionaba, dependiendo de cada técnica van a variar los tipos de clasificador. Entonces, en este caso vemos que se quiere resolver un problema con dos clases, que son los puntos rojos y los puntos azules.
Entonces, como podemos ver aquí, según cada una de estas técnicas distintas, las líneas moradas son las que representan las fronteras de decisión, ¿no? Entonces, en el caso de un árbol de decisión, estas líneas en realidad se representan como rectas, que son la representación gráfica de las decisiones que se hacen en el árbol, en base a las características. En el caso de SVM, Super Vector Machines, es una técnica basada en álgebra lineal y en el análisis de la distribución de las clases. Entonces, acá yo tengo tres ejemplos de SVM, donde tengo un ejemplo en el que son simplemente dos líneas bastante simples, que se dice que es un modelo bastante generalizado. Por otro lado, tengo un modelo número 2 que tiene bastantes líneas y con muchas curvaturas, y que si que nos damos cuenta, representa perfectamente la separación de las clases. Acá tenemos esta línea que separa a todos los que son de color rojo, ¿no? Si nos damos cuenta, todos estos de acá son los rojos, e inclusive logra detectar aquellos que están dentro de las partes azules, ¿no? Y acá también los logra separar. Entonces este de acá sería un modelo que ha sido perfectamente adecuado a los datos, pero también ese es un problema que queremos evitar, porque el overfit o sobreajuste también nos provoca errores en la clasificación. Y por otro lado tenemos un modelo 3, que es un modelo más moderado, en el que, como vemos, se cometen algunos errores, como este punto rojo de acá, o este punto rojo de acá, que está clasificado como azul cuando en realidad pertenece a los rojos. Pero vale la pena dejar eso a cambio de que el modelo sea más simple, que tenga menos líneas, que sean con menos curvatura, y que también el tiempo de entrenamiento sea más bajo, ¿ok? Y por otro lado tengo acá las redes neuronales, que vemos que son curvas más simples en comparación con el SVM, pero que también tiene una cierta tasa de acierto similar a la de SVM. Y por último, la técnica Random Forest, que son los bosques aleatorios, que tienen que ver también con los árboles de decisión, que si vemos acá es una versión mejorada de los árboles de decisión, porque los árboles de decisión son simplemente rectas, es decir, son reglas que se evalúan. En el caso de Random Forest son combinaciones de reglas, entonces por eso es que la manera en la que divide es un poquito mejor que la del árbol de decisión. Ok, pero esos solo son ejemplos que solo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que podemos decir de ello es que según cómo estén distribuidas las clases en el espacio de características, debemos elegir la técnica, ¿sí? Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo tengo diferentes clasificaciones de esta distribución, ¿ok? Pero es importante saber y recordar que debemos diseñar un clasificador que se adecue a los puntos moderadamente, ¿ok? No debemos cometer ninguno de estos dos errores, ni underfitting ni overfitting, ¿no? Underfitting quiere decir que se hace un ajuste pero por debajo de lo necesario, y un overfitting es un ajuste por encima de lo necesario. ¿Cuál es el problema? En el caso de underfitting, la ventaja que tengo es que las reglas de decisión son más simples, ¿no? El ejemplo que veíamos acá, SVM generalizado solo son dos curvitas, mientras que el que ha sido sobreajustado tiene un montón de curvaturas, ¿no? Entonces es más simple y requiere menor tiempo de entrenamiento, pero el problema es que la tasa de acierto es más baja, ¿no? Porque las fronteras de decisión son muy generales, entonces cometo muchos errores. Pero por el contrario, también si es que yo hago overfitting, es decir, las fronteras de decisión son muy ajustadas, el problema que tenemos es que perdemos capacidad de generalizar. Es decir, que nuestro modelo está acostumbrado solamente a reconocer ese tipo de datos que están acá, que están en el ejemplo que yo he mostrado. Pero si tengo un modelo un poquito diferente, ya no funciona bien. Y encima el problema es que las reglas de decisión son muy complejas para representar y se requiere mucho tiempo de entrenamiento, lo cual también es importante considerar. Entonces también otro tema importante, como les mencionaba, es que yo debo de saber que existen diferentes modelos de separabilidad de clases, y según eso también me dicta la dificultad del problema, ¿no? Por ejemplo, el problema más fácil de resolver es el que se conoce como clases linealmente separables, es decir, que pueden ser separadas con una línea recta, ¿no? En este caso de acá, estas dos clases, con una simple línea yo las puedo dividir en dos. Entonces, este problema es muy sencillo de resolver, porque todos los negros están agrupados en un solo sitio y todos los blancos en otro sitio. Entonces, el proceso de optimizar y de encontrar esta recta la más adecuada es muy sencillo y demora poco tiempo. Pero si, por ejemplo, nos vamos al segundo caso, yo tengo acá que estas clases ya no se podrían dividir por una sola línea, ¿no? Si yo pusiera la línea por acá,
no estaría dividiéndolas correctamente. Entonces, pero si me doy cuenta, yo sí puedo dividirlas si es que dibujo porciones de líneas, ¿no? Por ejemplo, esta línea que está acá, luego esta segunda línea que está acá y esta tercera línea que está acá. Entonces, eso se conoce como linealmente separables, pero por partes. Este problema es más complejo de resolver que este de acá, pero es más sencillo que los otros. Después tengo en el tercer caso son clases separables, pero no linealmente. Entonces yo utilizo alguna otra forma que no sea rectas, que también es un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, el caso de acá también se le podría ver como un caso de separables no linealmente, o también se podría considerar un caso no separable, que es el caso de acá, no pueden separarse sin cometer errores. O en todo caso, ¿no? Porque yo tengo puntos negros, que me haría imposible separarlas las dos. Pero también si yo tengo una técnica que me permite hacer overfitting, como es el caso de este ejemplo de acá, vemos que sí se puede realmente dividir en dos, pero tengo muchas curvas asociadas, ¿no? Tengo por un lado esta curva de acá, luego tengo otra que va por acá, luego tengo una tercera, cuarta, quinta y sexta. Se han necesitado 6 curvas dentro de una sola solución para llegar a dividirlas bien. Entonces es un problema realmente difícil, ¿no? Entonces el problema más interesante de estudiar se supone que es el último, es el más complicado y el que exige más técnicas más complejas. ¿Ok? Es importante recordar siempre estos 4 tipos. Y por último, para cerrar esta parte introductoria de definiciones de clasificadores, no podemos olvidarnos de la evaluación de los clasificadores, ¿no? Es una parte muy importante, que significa que es necesario medir qué tan buenos resultados obtiene un clasificador, de tal modo que me permita compararlo también con otros y me permite escoger cuál es el mejor. Entonces, existen diferentes estrategias para esto, pero básicamente lo que se usa son las medidas de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿no? Y medidas basadas en ellos. Es decir, en el caso de los falsos positivos, son aquellos que yo dije que sí pertenecían a una clase, pero esa información era falsa. En el caso de falsos negativos, son los que yo negué su pertenencia, pero esa información era falsa, es decir, que sí pertenecían. Verdadero positivo es cuando yo acerté y dije que pertenecía y en verdad sí pertenecía, entonces es un acierto. Y verdaderos negativos quiere decir que dije que no pertenecía y esa información era correcta, es verdadera. Entonces, lo que sucede es que muchas veces se utiliza solamente la tasa de acierto como medida de desempeño, pero no siempre debe ser solamente esa, porque lo único importante no es solamente acertar la información, sino también no equivocarme. Es decir, o sea, no solamente debo de fijarme en cuán bien clasifiqué, sino que también debería de equivocarme poco, que son las otras medidas. Entonces, en base a estas medidas, estas 4 medidas, se obtiene la tasa de acierto, la acuracia, que se define de una manera un poquito más compleja que la tasa de acierto, matriz de confusión, que me permite analizar justamente la situación de estas 4 medidas, precision y recall, que son medidas que me hablan sobre la calidad de los resultados, la completitud y la exactitud para ser más precisos, que eso lo veremos más adelante, y el score F, que es también una medida combinada de precision y recall. Entonces, estas medidas, entre muchas otras que existen, son las que más se usan, ¿sí? Y cuando más adelante en una lección futura veremos con más detalle cómo se aplican estas medidas y cómo se toman y cómo las puedo utilizar para medir y comparar el desempeño de clasificadores. Es muy importante recordar que siempre debemos de medir el desempeño de los clasificadores, porque si no es como trabajar a ciegas. Yo no sé cuál de las técnicas es la mejor y simplemente no puedo elegir la más adecuada. ¿Ok? Y por último también debemos de utilizar técnicas que nos permitan eh, variar el conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del proceso de aprendizaje, recuerden que habíamos dicho que yo tenía que, de todo mi conjunto de datos, separar una parte para entrenar y otra parte para aprender. Pero la pregunta es, ¿cómo divido a mi conjunto de datos? ¿Qué porcentaje escojo? Digamos, ¿está bien 80% para entrenar y 20% para validar? ¿O debería ser 90-10 o debería ser 70-30? Y aparte de los 100 que tengo, del 100% que tengo, ¿cuáles 30 escojo o cuáles 20 escojo para hacer la validación? Entonces una alternativa muy interesante es hacer es rotar el conjunto que valido. Y eso se conoce como validación cruzada. Del 100% de elementos,
yo elijo, por ejemplo, el 10%, si fueran 100 elementos, elijo los 90 primeros para entrenar y los últimos 10 para aprender. Luego roto, es decir, escojo otro conjunto de 10 elementos para aprender y los 90 restantes para entrenar. Luego elijo otro conjunto y así empiezo a utilizar todos los conjuntos y todos los subconjuntos para validar, ¿no? Eso también se conoce como n-fold validation, el más utilizado es ten-fold validation. ¿Qué quiere decir eso? Que yo divido mi conjunto en 10 partes y de esas 10 partes escojo las 9 primeras versus la última. Luego, luego elijo otras 9 y versus la segunda. Y así sucesivamente y luego promedio todos los resultados y obtengo un solo resultado promediado, que vendría a ser el desempeño de validación cruzada. Esa es la mejor manera de trabajar para validar resultados, ¿sí? Y lo explicaremos con más detalle más adelante. Entonces, con eso estaría terminando esta pequeña introducción a lo que es clasificadores. Y en las siguientes sesiones vamos a ver técnicas específicas de clasificación y luego veremos cómo poder compararlas y cómo implementarlas. Ok, muchas gracias.